ustedes el hecho de que estén aquí. Mi exposición es un poco, porque no la alcanzo a ver bien. Espero que ustedes la alcancen a ver bien. O sea, abarca un espacio conflictivo y temático tan amplio que puede ser un poco lata, pero toca hacerla así para tratar de hablar con cierta propiedad sobre los temas. Yo hablo desde una perspectiva sumamente compleja. Yo tuve una experiencia de trabajo con cocaleros aquí en Chile, aquí en Perú, también en Colombia y algo en Bolivia, pero fundamentalmente mi experiencia fue aquí en el Alto Guayaga, en el momento más álgido de los problemas en el Alto Guayaga. Y después de eso yo me retiré absolutamente de la coca y me cambié de lado, o sea, me pasé para el otro lado del tema de las drogas. ¿Sí? Y esa es mi experiencia posterior en los últimos 20 años. O sea, le he trabajado por punto y punto. Entonces, los antecedentes generales, la demanda cultural y la oferta agrícola de sustancias psicoactivas. La demanda por sustancias psicoactivas, sean estas de origen natural o producción química, está determinada por el saludable deseo de la población de ejercer un control ansiolítico de las circunstancias ansiógenas que les depara el vivir en la sociedad actual. Quien no entienda esto no va a entender nunca nada sobre drogas. O sea, quien no entienda cuáles son las causas efectivas de la demanda no puede entender el problema de drogas. No sé si me explico y espero que sea. Seguimos. La agricultura y el mercado agrícola internacional. No hay nada más globalizado que el mercado internacional de las sustancias psicoactivas, en particular el de la cocaína. ¿Sí? Yo creo que esta es la expresión más amplia de lo que hoy día llamamos, ¿no es cierto?, el mundo globalizado, el mercado de la cocaína. ¿Seguimos? La agricultura mundial y las condiciones socioeconómicas del mundo rural en el mundo subdesarrollado. Utilizo la palabra subdesarrollado con una cierta nostalgia. Ahora nos llamamos en desarrollo, ¿sí? Tradicionalmente, los países en desarrollo habían tenido un superávit neto en el comercio agrícola. En términos monetarios, este superávit alcanzó un punto máximo de 17.500 millones de dólares de Estados Unidos en 1975. O sea, nuestra característica del subdesarrollo en esa época es que mientras los países industrializados exportaban productos industriales, valga la redundancia, nosotros lo que exportábamos eran materias primas y fundamentalmente dentro de las materias primas, productos agrícolas. Así que la balanza comercial agrícola de los países en desarrollo ha ido disminuyendo gradualmente hasta que a mediados de los años 90 llegó a ser con más frecuencia negativa que positiva. El déficit más alto registrado alcanzó la cifra de 5.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 1996. O sea, mientras teníamos un superávit de más de 17.000 millones, 20 años después pasamos a un déficit en nuestras relaciones de comercio agrícola de 5.000 millones, perdón, de 6.000 millones. Esto no lo digo yo, sino lo dice la FAO. Tercer tema, ¿qué son los subsidios agrícolas? En 1986 estas ayudas de los Estados Unidos de América fueron de 37.329 millones de dólares, que en el 2014 se elevaron a 41.461 millones. Ayudas que al productor pasó en igual periodo de un 31% al 11% del precio en puerta de finca. O sea, esto es muy importante. O sea, los subsidios agrícolas, en este caso de Estados Unidos, significan al comienzo de la fecha ahí indicada, ¿sí?, del 86, un 31% pagado en puerta de finca, o sea, por cada producto que se le compraba se le subsidiaba en un 31% y terminó el año que se indica, o sea, el año pasado, en un 11%. ¿Seguimos? En la Unión Europea, que es el otro gran mercado mundial, el año 86
los subsidios alcanzaron 86.600 millones de euros y en el año pasado bajaron un poquito, 80.000 millones de euros, estoy enredando. Y en Puerta de Finca se pasó de 65% el año 86, que cayó a un 22% en 2014. Esa es la situación del mercado agrícola internacional. ¿Seguimos? Los subsidios a los productores agrícolas del mundo desarrollado repercuten negativamente en la agricultura de los países en desarrollo de distintas formas. ¿Seguimos? Al permitir a los agricultores y las empresas poner en el mercado internacional sus productos a precios muy inferiores al valor de la producción, eliminando de la competencia a los productores del mundo en desarrollo. También alimenta un exceso de oferta que abate más todavía los precios agrícolas mundiales y reduce los ingresos de los campesinos pobres y los excluye definitivamente de las actividades comerciales. Esa es la situación planteada. Yo no necesito explicar aquí cómo al comienzo del gobierno de Fujimori se acaba, ¿no? O sea, el gobierno descubre que es más barato importar arroz que seguir subsidiando la producción de arroz, ¿no es cierto?, del Huachaca, y ya sabemos lo que pasó, ¿sí? Para poner un ejemplo local. ¿Seguimos? Lo cierto es que en términos globales, la crisis y el descalabro de la agricultura de los países en desarrollo entre los años 70 y 90 del siglo pasado coincide precisamente con la expansión de los cultivos ilícitos, en particular el de la coca en la región andino-amazónica. Aquí está el resultado, ¿sí? Este cambio de la relación internacional con el resultado del proceso de los subsidios y del derrumbe de los precios agrícolas dentro de los propios países en desarrollo o subdesarrollados, como los llamábamos en esa época, lo que hace, ¿no es cierto?, es generar el proceso de los cultivos ilícitos por una razón muy sencilla, es que en los países donde se consume no están subsidiados. ¿Seguimos? Los ingresos ilícitos, no sé, quiero preguntar cuánto tiempo tengo, porque ¿no saben? 5 minutos. Bueno, sigamos. Aquí quisiera utilizar un ejemplo sobre ingresos ilícitos para dimensionar un poco qué es realmente el ingreso ilícito en una situación que a mí me tocó estudiar en Colombia, en la zona amazónica, según las Naciones Unidas, 60.000 familias estarían vinculadas a la producción local de cultivos ilícitos de coca en todo el país a razón de 1.2 hectáreas por familia. Esa era la situación en ese momento, hace casi 10 años atrás, en el oriente colombiano. Con un ingreso familiar de 10.500 al año, vale decir de $2.616 per cápita. El per cápita anual en ese momento en Colombia llegaba a 5.000, según el gobierno y según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo estimaba en 8.000 y 8.500. O sea, lo que quiero mostrar aquí, ¿no es cierto?, era que incluso el ingreso familiar conseguido a través de estos cultivos ilícitos era algo que no llegaba sino a la cuarta parte del ingreso, ¿no es cierto?, promedio que tenían los colombianos en esa época. O sea, no hay ninguna exitazo, ¿no?, de la producción ilícita. En general, en el oriente de Colombia, por cada hectárea incorporada a las actividades agropecuarias ilícitas o ilícitas, la situación en terreno es la siguiente. La agricultura genera al año algo más de $2.000 por hectárea. Solo se obtienen $225 si se dedican a la ganadería y $22.000 si se emplea en cultivos ilícitos. Ahí está una diferencia sustancial. Hasta ahí se ha tratado de mostrar los panoramas, ¿no es cierto?, que se deducen para los productores de las agriculturas ilícitas, en este caso específicamente de la coca y las otras producciones en otras latitudes y también aquí en América tampoco tienen notables diferencias con lo que se ha tratado de mostrar aquí. El desarrollo alternativo, no sé si tenemos tiempo para verlo, creo que es importante
precisarlo aquí. Seguimos. Se supuso que el asunto a resolver para el desarrollo alternativo era la productividad y la tecnología agrícola, así como la accesibilidad y transporte a los mercados de consumo, es decir, caminos, carreteras, centros de acopio, almacenes, medios de transporte, etc. El desarrollo alternativo, pero el problema central de cualquier economía local, en este caso agropecuaria, es que los precios de producción deben ser sostenibles en el mercado al cual se tiene acceso, el mercado de referencia. Pero suponer que el mercado en general por sí solo va a resolver el problema es un error estratégico. Y ese fue el error, ¿no es cierto? Este error de diseño del desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos se vio frecuentemente influido por la cooperación técnica y financiera, y yo lo digo con propiedad, porque yo aprendí todo esto ejerciendo cooperación técnica financiera a propósito del desarrollo alternativo. El error central fue suponer que el mercado resolvía los asuntos cuando uno en el mercado no podía resolver el asunto, porque los precios que habían en el mercado estaban por debajo de los costos de producción que localmente se producían. Y finalmente las propuestas alternativas, los aportes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el UNGAS 2016, o sea, el próximo año. Hace menos de un mes atrás se concluyeron un conjunto de reuniones de las organizaciones sociales que propugnan por lograr alguna posibilidad de intervención en la Asamblea General Extraordinaria que va teóricamente a revisar las actuales normas internacionales de droga, y ellos plantearon algunas conclusiones que me parece pertinente traerlas aquí. Por tanto, se hace necesario que los Estados reconozcan los factores estructurales que contribuyen a que muchos grupos de campesinos e indígenas altamente vulnerables se involucren en estas actividades para asegurar su subsistencia o su supervivencia. O sea, todo lo que hemos tratado de mostrar alguien es recogido por este grupo y se lo plantean así. ¿Seguimos? Asimismo, los representantes de los cultivadores de hoja de coca demandan la despenalización de las plantas y el reconocimiento y el respeto de los saberes y usos medicinales y tradicionales de las plantas naturales y ancestrales utilizadas sobre todo el territorio americano desde hace milenios. Declara la necesidad de impulsar los mercados integrales y la industrialización para la producción de alimentos y otros bienes, así como la investigación sobre los usos tradicionales ancestrales y potenciales usos terapéuticos y alimentarios de las plantas. Para ello exigen de manera explícita que se dé a conocer el estudio no divulgado realizado por la Organización Mundial de la Salud entre 1992 y 94 acerca de los beneficios terapéuticos de la hoja de coca. Por último, se insta a los estados a avanzar en la investigación en torno a las propiedades de las plantas y a explorar las bondades de las mismas, tal como se ha hecho con el cannabis a nivel internacional. O sea, subrayo esto, lo tocó la mañana Anthony. Yo creo que es muy importante que nosotros propugnemos por las posibilidades de que las investigaciones de los usos medicinales alternativos, y marco, usos medicinales alternativos de la hoja de coca y de los derivados de la hoja de coca, se avancen tanto como han avanzado los que en la actualidad se han obtenido, ¿no es cierto?, a propósito de la marihuana, y que hace posible que se avancen los procesos de despenalización de estas. Bueno, sigamos, este es el séptimo punto: aportes y recomendaciones para mercados controlados de sulfato y clorhidrato de cocaína, así como de otros derivados y productos elaborados de la hoja de coca. En 1995, el proyecto Coca-Cocaína de la OMS, UNICRI y la Organización Mundial de la Salud reconocían que algo así como el 50 al 75% de los usuarios de cocaína consultados en este estudio informan que usar cocaína es sano y beneficioso para ellos. Los problemas relacionados a la cocaína son ampliamente percibidos por ser comunes entre usuarios de altas dosis, no se conocen, no son
o son raros entre los usuarios de pequeñas dosis. En cuanto a los problemas de salud mental relacionados a la ingestión, el informe agrega que un rango de problemas mentales están asociados al consumo de cocaína. Sin embargo, ellos son mayoritariamente limitados a usuarios de altas dosis. En cuanto a las relaciones entre la cocaína y la violencia, que es uno de los grandes argumentos a propósito del control de la cocaína, según el Cocaine Project, todo depende de donde se realice el consumo. Así, en las ciudades como El Cairo, Glasgow, Harare, Medellín, Quito y Seúl, de países en desarrollo, sí está referida esta correlación entre uso de cocaína y violencia. En cambio, en ciudades como Barcelona, Cochabamba, Río de Janeiro, Sydney y Vancouver, en su mayoría de países desarrollados, esa relación no aparece. Es de suponer que en las primeras ciudades, la cohesión social es menor que en estas. Por otra parte, los estudios de David Nutt señalan que el daño personal y social del uso de la cocaína es similar a la del tabaco y notablemente menor que el causado por el alcohol. En el caso de Chile, yo trabajo allí y hay bastantes estudios, tenemos información bastante actualizada, porque en Chile se hace cada 2 años, desde el año 94, estudios sobre los consumos, y los datos que tenemos allá son más o menos los que se establecen aquí. El uso de coca y de pasta base de cocaína está reducido al 0,7% de la población y al 1,8%, o sea, 0,7 para pasta base y 1,8 para clorhidrato. Si bien el consumo de clorhidrato ha tendido a crecer, el de PVC, o sea, el de pasta base, ha disminuido a la mitad desde que se toman las estadísticas, o sea, el año 94. Y este último dato me parece significativo. Pero lo más significativo es que el PVC tiene la más alta tasa de abandono. El 77% de quienes lo usaron alguna vez en su vida lo han abandonado en comparación con el caso del clorhidrato de cocaína, que el 75% lo ha abandonado, y la cannabis, donde el 73% lo ha abandonado. Así como el tabaco y el alcohol, que solo ha sido abandonado por el 31% y el 17% respectivo. Asimismo, el 57% de los usuarios de psicofármacos lo han abandonado. Aquí queda absolutamente claro cuáles son las drogas más peligrosas o menos peligrosas según las tasas de abandono, ¿no es cierto?, que es lo que mide los grados de dependencia que podrían generar esta sustancia en general. Y no, esto nos lo saltamos por razones de tiempo. Mercados alternativos de la coca y sus derivados. Iván, tenemos un minutico. Ya, con esto termino. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Se pueden construir 3 grandes mercados de la hoja de coca y sus derivados. Primero, el mercado tradicional del masticado y las infusiones de hoja de coca, así como de diversos usos medicinales tradicionales. Segundo, un mercado legalizado de sulfato, crack, no es exactamente lo mismo, pero de clorhidrato de cocaína. Y tercero, el mercado de otros preparados de hoja de coca con usos ya reconocidos, como lo fue en origen la Coca-Cola y el vino Mariani, a los cuales ya no hago referencia. ¿Sí? ¿Seguimos? Y entonces, de lo anterior se siguen 3 modelos de negocio que paso a explicar un poco más en detalle. El mercado tradicional del masticado y las infusiones de hoja de coca, así como de diversos usos medicinales tradicionales, que contendría estos usos tradicionales adecuados a los estándares de la medicina natural, y homeopático puede tener una provisoria instalación y expansión en los mercados internacionales. Esto de alguna manera está sucediendo, pero habría que promoverlo, ¿sí? Dentro de los mercados, entre otras cosas,
como medicinas alternativas a la dependencia del crack. Sobre esto hay una interesante experiencia ya aquí en el Perú. La pasta base y el clorhidrato de cocaína, así como las dependencias de otras sustancias estimulantes de origen farmacéutico. Y esto está reportado. ¿Seguimos? El mascado de la hoja de coca se podría reinstalar en los mercados occidentales recuperando la tradición del antiguo mercado especializado de tabaco, de mascar, del uso del rapé, etc. Mercado ilícito de la cocaína, mercado legalizado del sulfato y del clorhidrato de cocaína. Aquí hay un mercado ilícito ya establecido, que puede ser normalizado y regularizado para usos médicos y recreativos desde la perspectiva de la intervención sanitaria, de la gestión de riesgos y la reducción del daño. Y mercado de preparados energizantes. Aquí habría un mercado provisorio instalado en el campo de las bebidas energizantes, que son el mercado de bebidas en este momento de más rápida expansión, ¿sí? Con toda una tradición de usos ya reconocidos, como lo fue en origen la Coca-Cola en Estados Unidos y el nuevo Universal, y luego el Universal, símbolo del éxito planetario de ese país. Y terminamos. El mercado de preparados energizantes, así como el vino Mariani en Europa, no se repite. Las bebidas energizantes o hipertónicas utilizan principalmente cafeína. En el caso de la Coca-Cola, la cocaína fue sustituida, ¿no es cierto? La algonina, perdón, fue sustituida por la cafeína. El guarená, el ginseng, donde la algonina puede competir eficazmente.